hay una fibra de tipo reticular o elástica, ¿no? Tiende a ser más elástica por el diámetro y por la morfología de esta. Entonces, bien, vean, a pesar de que son distintas fibras, corren todas hacia la misma dirección. Esto es la característica que ya se los había dicho, que da mucha resistencia, por ejemplo, en el caso de tendones y en el caso de ligamentos. Y les mencioné la disposición ortogonal, que era muy importante. Valencia Castro, Blanca Estela, ¿me puedes describir la posición ortogonal, por favor? A Lady Velázquez fue la que me contestó, ¿no? Sí, fui yo. Gracias. Entonces, aquí le pregunté a Valencia Castro, ¿no? La posición ortogonal, yo creo que era, a ver, voy a ir más rápido porque estamos perdiendo mucho tiempo. Jordan, gracias. Es una proyección que es perpendicular. Perpendicular, como, a ver, descríbemela, 100 palabras, como tú me hayas entendido. Pues es una relación entre los puntos del elemento, o sea, del tejido. Una relación entre los puntos del elemento, me voy a escuchar como mi maestro de neumología, pero un elemento puede estar cercano a otro, un elemento puede estar lejos a otro. Y bueno, es que está a 90 grados. A 90 grados, esa es la clave, que la disposición entre una fibra y otra fibra, ya sea de músculo o de tejido conjuntivo, son formar un ángulo de 90 grados, mientras que, exactamente. Bueno, la paz, está bien. Gracias a los que participaron. Sí, efectivamente, eso es lo que es la disposición ortogonal, y no solamente se puede encontrar en las fibras de tejido conjuntivo, ni en las fibras de músculo liso, ni en las fibras de músculo esquelético, ni cardíaco. También se puede encontrar en algunos otros elementos del cuerpo, como en el caso de algunos microtúbulos, o en el caso de algunos generadores de esos microtúbulos, como el centro organizador de microtúbulos, los COMS, que se organizan precisamente en una disposición de tipo ortogonal. Y bueno, claramente es un ejemplo de tejido epitelial. Bueno, estas líneas que rodean a estos círculos, es una micrografía con microscopio óptico, es un corte histológico teñido con una técnica rutinaria y con tinción de hematoxilina y eosina de tiroides, ¿sí? Esto que observan son folículos tiroideos con el típico epitelio de tipo cúbico simple, y en su contenido pues es material proteico que de acuerdo a la composición que más adelante vamos a ver, normalmente pues esperaríamos que esto sea ahorita les digo cómo se llama ese test. Y esto pues es tejido nervioso, obviamente. ¿Por qué? Pues porque vemos aquí en el centro una gran alrededor, nos habla de, siempre que vean esto, un gran halo ligeramente transparente alrededor del núcleo. Bueno, ese es nucleolo y ese es el núcleo, pero siempre que vean alrededor de un núcleo algún contenido como algo pegado al núcleo que sea ligeramente más claro, eso nos va a hablar de un aparato de Golgi muy prominente. En este caso, bueno, a esto se le conoce como ojo de búho, porque tiene esta como morfología de los ojos de los búhos, si los han observado. ¿Qué otra cosa, o por qué podemos decir que es tejido nervioso? Vean, todas estas concreciones ligeramente, bueno, no ligeramente, muy basófilas, nos hablan de cuerpos de Nistl. Y histológico con tinción rutinaria, teñido con hematoxilina y eosina, de músculo, ¿sí? Tejido muscular. ¿Qué tipo de músculo en este caso? Pues es músculo estriado esquelético. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se observan las estriaciones, vemos múltiples núcleos alrededor de las fibras que son subsarcolémicos. Esa es la característica del músculo estriado esquelético. Continuamos. Bien, ahora pues tejido conjuntivo, pues esto ya lo vimos, ¿no? Lo voy a saltar, si me da tiempo regreso. Ahora, el tejido epitelial.
Bien, la función de este tejido epitelial tiene unas funciones básicas. Va a ser en primer lugar el recubrimiento protector. ¿A qué nos lleva esto? A que va a tener la función de ser una barrera selectiva entre el medio extracelular, el medio intracelular y el medio extravascular, intravascular, etcétera, dependiendo de en dónde se encuentre, ¿no? Hablando de espacio extra e intravascular, pues podríamos hablar del endotelio, que se encarga de recubrir a los vasos sanguíneos, ¿no? También tiene una función de secreción. Estas células que conforman al epitelio pueden secretar diversas sustancias, diversos metabolitos, etcétera. También va a tener la función de la absorción. Puede pasar material de tipo extracelular al espacio intracelular de las células propiamente que forman parte de este epitelio, ya sean por exocitosis, por endocitosis de diferentes tipos. Puede ser por de moléculas pequeñas, como es el caso de la pinocitosis, o de moléculas tal vez un poco más grandes, ¿no? También puede ser un receptor de tipo sensorial cuando están asociados a terminales nerviosas, como vamos a ver más adelante, sobre todo en el epitelio de tipo respiratorio y en algunos otros epitelios, como en el olfatorio, que algunas células están asociadas a terminales nerviosas, nos pueden llevar a tener la función de receptores sensoriales, ¿no? Al igual que en la piel, por ejemplo, también. Y el transporte, como les decía, el transporte activo de sustancias y algunos metabolitos, transporte activo y pasivo, ¿no? En el caso de agua, vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando lleguemos a la parte de tejido renal, en algunos túbulos tienen transportadores, como son las aquaporinas, aquaporina 1 sobre todo a nivel del túbulo contorneado proximal, que permiten, son las proteínas que permiten el paso rápido de agua en grandes cantidades. Pues sigue su recorrido hacia otros vasos y etcétera para que se reabsorba el agua, ¿no? Entonces, pues un tipo de tipos de con células en cepillo con una gran abundante cantidad de microvellosidades, en el cual pues muchas veces estas microvellosidades van a tener la presencia de ATPasas de sodio y potasio, ¿no? Estas ATPasas de sodio y potasio, precisamente como va a ser caliente de concentración, va a necesitar una gran cantidad de energía para transportar, ¿no? Solo por nuevamente, el epitelio, ¿cómo se compone? Bueno, el epitelio, como todo lo demás que vemos en histología, se trata de las células que van a estar contiguas unas con otras para que tengan esta función. Estas células tienen la característica de tener diferentes, ¿cómo podríamos llamarlo? Diferente membrana de la que vamos a hablar, epitelial, es que sus células tengan una superficie apical, una superficie, como un epitelio no tiene contacto, por ejemplo, con alguna, no va a ser tejido epitelial como tal o propio, a eso le vamos a llamar tejido epiteloide, ¿sí? Una de estas superficies de la membrana puede tener diferentes especializaciones de membrana. En el caso de la membrana apical, podemos encontrar cilios, estereocilios y microvellosidad. La principal función de las microvellosidades, ustedes me tienen que responder, absorción. Las microvellosidades tienen la función de aumentar la superficie de absorción, que tiene la función de aumentar la superficie apical celular y que tiene con el fin de aumentar la absorción, las microvellosidades, siempre. Un ejemplo claro de esto es a nivel del tubo digestivo, ¿sí? El tubo digestivo necesita una gran superficie de absorción, sobre todo a nivel de intestino delgado. Entonces, cuando vayamos a ese punto, vamos a ver que toda la pared del tubo digestivo, bueno, en el caso del intestino, está diseñado para tener esa gran capacidad de absorción. Tiene vellosidades en el epitelio, tiene criptas, tiene microvellosidades a nivel celular
ya propiamente dicho, etcétera, ¿sí? ¿Cuáles otras pueden ser algunas de las especializaciones de la membrana? Cilios. Los cilios tienen la capacidad del movimiento, es lo más importante que se tienen que aprender aquí. Cilios siempre van con movimiento. ¿Por qué? Porque tienen la función de barrido, pueden barrer. Y ahorita cuando hablemos de epitelio de tráquea, epitelio respiratorio, estos cilios son muy, muy importantes, porque estos cilios ahí van a tener de partículas extrañas y del moco, ¿sí? Porque, por ejemplo, solo para que se les quede más grabado, en pacientes que tienen disgenesias o una función anómala de estos cilios, tienen precisamente algunas patologías asociadas en donde el moco se queda y no lo pueden expulsar, ¿sí? Ahora bien, los estereocilios propiamente dicho no tienen una función en sí de movimiento, pero de movimiento propio, ¿sí? O sea, no se puede participar, sí tiene movimiento, pero que no sea generado por ellos mismos, sino generado por probablemente el líquido en el que se encuentran inmersos, etcétera. Entonces pueden generar algunos potenciales de acción, ya que están, bueno, ustedes aún no ven la fisiología del músculo, pero prácticamente es como fueron una generen, digamos, eh, eh, han visto, es un mal ejemplo, pero han visto los six de cervezas y que traen los anillitos esos de plástico. Ah, bueno, como estos anillitos, así lo menciona el rostro. Y las uniones adherentes, ¿no? Dentro de estas uniones adherentes podemos encontrar la zónula adherens o la mácula adherens también, ¿no? Algunas, antes de que se me olvide, aquí entran los desmosomas y estos son muy importantes. ¿Por qué? Porque si bien la zónula occludens proporciona una impermeabilidad de este epitelio, las uniones adherentes nos ayudan a que tenga como mayor soporte y algún tipo de mecanismos. ¿Por qué digo? Porque los desmosomas a una célula con otra célula. Imagínenselo como si fuera un sándwich. Una placa del sándwich, una placa del desmosoma está dentro de la célula derecha y la otra placa está dentro de la célula izquierda. Entonces, estos hacen que se unan y por medio de, digámoslo así, suturas, se unan uno a otro. Entonces, imagínense, hay como un mayor agarre entre una célula y otra, ¿sí? Esto, ¿por qué se los digo? Porque hay epitelios, nuevamente, vuelvo a aterrizar el ejemplo, como en el caso de la piel. La piel que tiene un epitelio plano, estratificado, queratinizado, tiene en su estrato espinoso grandes cantidades de desmosomas, ¿sí? Y estos desmosomas, bueno, ahí reciben obviamente el nombre de nódulos de Visocero y permite que estén bien adheridos entre sí los queratinocitos, ¿sí? Bien, ahora, bueno, por ejemplo, no sé si cuando realizan un esfuerzo muy extenuante o que sea un esfuerzo mecánico muy, ¿cómo decirlo?, potente. No sé si han visto a alguien les pasa que le salen ampollas o ámpulas, no me acuerdo, ámpulas, no sé si han visto que se llenan de líquido. Bueno, normalmente lo que ocurre en estas situaciones es que precisamente estos desmosomas se llegan a les permite
y tengan una función de contracción con un vector, digamos, todos hacia el mismo lado y el corazón no esté latiendo por aquí y por allá, tienen precisamente estas uniones comunicantes. Son muy importantes porque gracias a esas, como su nombre lo dice, comunican. Permite que los iones y otras sustancias pasen rápidamente de una célula a otra célula y permite que se lleve a cabo el ciclo de contracción. Ahora, en la porción basal tenemos, no es una especialización de membrana propiamente dicho, pero tenemos a la membrana basal y es una característica importante. Siempre las células van a estar en contacto con la membrana basal, ¿sí? Esta membrana basal va a estar compuesta por dos estratos, por una lámina lúcida y por una lámina basal. Entonces, cuando alguien mencione, es que luego en el ROS, aquí sí quise hacer esa aclaración, porque en el ROS, a veces cuando te hablan de lámina basal se refieren a la membrana basal, pero ustedes ya saben, y yo creo que es como el conjunto, que normalmente mediante microscopía óptica no se ve la lámina lúcida, entonces solo se puede observar la lámina basal. Por eso es que usan como el término igual, como si fuera membrana basal y lámina basal lo mismo, pero no. Ustedes saben que son cosas diferentes. Sobre todo pues en microscopía electrónica, ¿no? Que ya se pueden diferenciar los dos por el grado de potencia que tienen. Especializaciones de membrana en la porción basal, tenemos uniones adherentes, ¿sí? ¿Quiénes van a estar aquí? Los famosos hemidesmosomas. Hemi significa mitad, entonces si el desmosoma tenía dos placas, el hemidesmosoma solo tiene una placa. Y este hemidesmosoma es el que se encuentra en la membrana, más bien se encuentra en relación con la membrana basal, ¿sí? Para darle soporte a esta célula. Y también encontramos los pliegues, ¿no? Pliegues bien lo menciona, que cuando otras cosas de este epitelio, polaridad. ¿A qué se refiere la polaridad? Apical y un siempre es avascular. Cualquier epitelio siempre es avascular. Recuérdenlo, ¿sale? Y vean, aquí hay un ejemplo. La porción apical siempre va a ser la que se encuentra en contacto con la luz o en contacto opuesto a la membrana basal. ¿Por qué se los digo? Porque, bueno, este es un esquema de un vaso sanguíneo. Entonces, vean, el vaso sanguíneo pues tiene dos epitelios que lo recubren, ¿no? Entonces, bueno, no dos epitelios, sino que como es un tubo, pues se encuentra así en ese esquema, se encuentra uno contrario a otro. Entonces, la superficie apical se encuentra una con otra. ¿Y es correcto? Sí, porque la membrana basal está en contacto con la superficie contraria, ¿no? Entonces, en estos pues se invertiría. Como les dije, tiene la característica de que una porción de las células debe estar en contacto con una superficie libre y otra en contacto con la membrana basal. Ahora, esa es una pregunta de mera lógica. A ver, les voy a preguntar a los que les puse su tachita para quitárselas. Andros Emiliano. Sí. A ver, dime el número de vasos sanguíneos que tiene un epitelio. ¿Puedo responderlo yo? Ahorita, ¿ya? Andros. Según yo, son como No, 20. Ya, Valencia Castro creo que fue la que acaba de... Es avascular, o sea que sin vasos sanguíneos, pero cerrado. ¿Cuál es el número entonces? ¿Número? Pues cero. Pues es cero, ¿no? Sí, les decía yo que era de pura lógica. Exactamente, a lo que yo quería que llegaran es que comprendieran el término avascular. Tiene 0 vasos sanguíneos, cualquier epitelio, 0 vasos sanguíneos, ¿sí? Sin vasos sanguíneos. Sí, pues sin vasos sanguíneos. Sin. Entonces, puede que haya vasos sanguíneos por debajo de... ¿Qué dices? Sí, es inervado. Sí, claro, sí, es inervado. Tiene, de hecho, como les dije ya muchas veces, algunas de las funciones del... como les dije, con una terminación nerviosa,
va a generar un potencial de acción y es así como se lleva el estímulo nervioso, ¿no? Claro, inervados. Puede ser que algunos arteriolas, algunas vénulas estén en la lámina propia, es decir, es una porción debajo del epitelio, pero no como tal nutrientes al tejido epitelial, es el tejido conectivo. Exactamente, el tejido conjuntivo que está debajo de este, sí, exactamente. ¿En dónde está ese? Descansa sobre una membrana basal, ¿estamos de acuerdo? Sí. Okay. Debajo de esa membrana basal, ¿sabes qué otra cosa hay? El tejido conectivo. Pero ¿cómo se llamaría normalmente en algún respiratorio? Los sistemas serían. ¿Es una fascia? No. ¿Serían los tejidos conectivos especializados? No. Se llama lámina propia. Solo quería ver. Es que ok. Es la lámina propia, ¿sí? Tejido conjuntivo laxo. ¿Por qué se los dije? Ni me acuerdo. Algo. ¿Qué dijiste antes? No me acuerdo por qué se los dije. Es que yo le dije el que le da nutrientes. Sí. En esta lámina propia hay una abundante cantidad, normalmente porque es tejido conjuntivo laxo, es decir, con pocas veces por difusión, normalmente los nutrientes llegan al epitelio. Muy bien, Valencia Castro. ¿Eres de este grupo? Sí, soy de este grupo. Es que me agarró en curva. No, está bien. Está muy bien que estudien. Entonces, yo creo que su doctor sí les dio todo esto. Más o menos. Entonces, bueno, estudian por ustedes. Hasta ahí lo dejaremos. Bien. Ahora, en el epitelio, bueno, ustedes ya saben esto. Solo es un repaso. De acuerdo al número de estratos que el epitelio tenga, es decir, puede ser con una sola capa, con 2 capas, con varias capas, va a ser nombrado así, no puede ser, va a ser nombrado así. Cuando tenga una sola capa, va a ser un epitelio de tipo simple. Cuando tenga 2 capas, va a ser un biestratificado. Cuando tenga varias capas, pues va a ser un estratificado, ¿sí? Algunas otras variaciones del epitelio simple pueden ser nombradas, o más bien, nombres propios del epitelio simple, sobre todo del epitelio plano simple. ¿A cuál me refiero? Al endotelio y al mesotelio. Endotelio es epitelio de tipo plano simple que recubre vasos sanguíneos. Entonces, siempre que, porque igual luego se las ponen en los departamentales de histo, dice, por ejemplo, tipo de morfología del endotelio de la aorta. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cilíndrico? ¿Quién dijo cilíndrico? Les acabo de decir que el endotelio es epitelio plano simple que recubre a todos los vasos sanguíneos. A ver tú, Jordan, otra vez, ¿cuál es la morfología del endotelio de la aorta? Plano. ¿Plano qué? Estratificado. Plano simple. Jordan, te vas a ir a hacer una plana, porque te lo acabo de decir. A ver. El endotelio es un nombre propio del epitelio plano simple. Es decir, todos los endotelios, absolutamente todos los endotelios, ¿qué te gusta? La aorta ascendente tiene endotelio, la aorta descendente tiene endotelio, la ilíaca externa tiene endotelio, la vena safena tiene endotelio, las arterias carótidas internas tienen endotelio, recubriendo su íntima, ¿sí? Entonces, todos los vasos sanguíneos tienen endotelio, no hay pierde. Y absolutamente todos los endotelios son epitelios planos simples, ¿sí?
Hasta aquí vamos bien. Epitelio plano simple, aquí no hay pierde, porque el único vaso sanguíneo que no tiene epitelio de tipo plano simple es la vénula postcapilar. Es el único vaso sanguíneo que no tiene epitelio plano simple. ¿Por qué? Porque esta vénula postcapilar es conocida como vénula de endotelio alto. Es un endotelio que tiende a ser de tipo cúbico simple hasta casi llegar a cilíndrico simple. ¿Por qué? Porque es la vénula por la cual las células inmunitarias, sobre todo neutrófilos, necesitan hacer un proceso de rodación, migración, adhesión al epitelio para salir a torrente sanguíneo. Es por esa característica que es el único que presenta un epitelio diferente a epitelio plano simple. Pero todos, absolutamente todos los vasos sanguíneos del cuerpo presentan un endotelio, que es epitelio de tipo plano simple. Todos, no hay pierde. Así sean la arteria más grande del cuerpo, que es la aorta, así sea una arteriola, todos es endotelio, que es epitelio plano simple. ¿Sale? Bien, ahora, como les decía, hay algunos epitelios que por el sitio en donde se encuentran reciben nombres propios. En este caso ya les dije, endotelio para vasos sanguíneos y mesotelio para serosas, ¿sí? Todas las serosas van a ser epitelio plano simple más tejido conjuntivo, ¿sí? La serosa es la porción más externa de los órganos o que recubre a los órganos. Pueden tener una serosa o una adventicia. Serosa, de nuevo repito, tiene mesotelio más tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo denso no modelado. Y mesotelio, que es epitelio plano simple. Una adventicia únicamente va a tener tejido conjuntivo denso no modelado, más algunos vasos sanguíneos y algunas terminaciones nerviosas. Ahora, siempre que nombren un epitelio, va a tener un nombre y un apellido. Es decir, se le pone si el epitelio es plano, si el epitelio es, de acuerdo a la morfología celular, plano, cúbico o cilíndrico, y no hay más. Solo es plano, cúbico o cilíndrico. Y después se le pone el número de capas, simple y estratificado, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si el epitelio es de tipo estratificado y la morfología celular cambia en el último estrato o en el primer estrato? Pues se nombra de acuerdo a la morfología celular que esté más cercana a la luz, es decir, la morfología celular más cercana a la superficie apical del epitelio. Un ejemplo de esto es la piel. Creo que traje unos ejemplos de piel. A ver, déjenme ver. Bueno, esto pues tendría que ser piel porque es plano estratificado. Vean, este epitelio es un epitelio estratificado porque tiene más de una capa de células, ¿no? Entonces, vean, aquí pues estas células son cúbicas, ¿sí? ¿Por qué son cúbicas? Porque el eje longitudinal y el eje transversal tienen aproximadamente el mismo diámetro entre sí. En el eje, pues, como su nombre lo describe, las células de tipo plano, el eje transversal va a ser más largo con respecto al longitudinal, o sea, son planas. Y, por ejemplo, en el cilíndrico, pues van a ser más largas que anchas, así, ¿no? Entonces, vean este epitelio plano estratificado, hasta aquí vamos a llegar, plano estratificado. Entonces, vean, aquí son cúbicas, aquí tienden a ser ligeramente alargadas, pero aún son cúbicas y aquí ya son planas, ¿no? Completamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? De acuerdo a la morfología celular de la última capa en contacto con la superficie. ¿Por qué sabemos que esta es la superficie? Porque aquí hay una lámina basal. Entonces, las células que están en contacto con la superficie son de tipo plano. Entonces, es un plano estratificado, ¿sí? Ahora, ya que aprendieron ustedes ahora sí a nombrar estos epitelios, vamos a ver que van a haber variaciones, ¿sí? En cuanto a los estratos y en cuanto a las morfologías. ¿Cuáles son esas variaciones? El epitelio respiratorio y el de la vía urinaria. ¿Por qué? En el epitelio respiratorio lo que ocurre es que todas las células van a estar en contacto con la membrana basal, ahí no hay pierde, pero no todas las células están en contacto con la superficie apical. Es decir, que más bien
por la técnica histológica se producen artificios. Ustedes ya saben que es un artificio, ¿no? Entonces, por algunas células secretan algunas sustancias, como son las células caliciformes que secretan moco. Entonces, hace que algunas superficies celulares se tiendan a expandir o que los núcleos celulares en estos epitelios no se encuentren alineados, ¿sí? Entonces, unos se ven más arriba, otros más abajo. Entonces, eso pareciera que le da el aspecto de que es un epitelio de tipo estratificado, pero no lo es un epitelio simple. Sin embargo, por eso se le llama epitelio pseudoestratificado. Pseudo, recuerden que es falso. Entonces es un pseudoestratificado, ¿sí? Epitelio respiratorio, epitelio pseudoestratificado. Y en el caso del urotelio o epitelio de transición o epitelio transicional, es este. Vean, este lo encontramos normalmente en la vía urinaria. ¿Qué ocurre en el epitelio de transición? Pues hay algunas células que están muy desordenadas, las capas entre sí. Y, ¿qué pasó? Es que iba a decir que por eso es transición o poliformo, porque son varias formas. Exactamente. Hay, por ejemplo, en el caso de la vejiga urinaria en vejiga urinaria, incluso hay unas células que en el rol las describe como de tipo de sombrilla, porque la morfología es como si tuviera una capucha en la superficie apical y tienden a ser más cúbicas debajo de ¿sí? Es un epitelio que normalmente tiene la característica de la distensión. Está diseñado para esto, para poder aumentar mucho las superficies. Por ejemplo, en el caso de vejiga urinaria, ¿no? Que tiene un volumen residual de aproximadamente de 7 a 10 mililitros, se puede expandir hasta albergar 1 litro, si no mal recuerdo, ¿no? Bueno, dependiendo del tamaño de la persona también. Ahí me fui mucho. Por eso que cuando está la vejiga llena, las células se vuelven cúbicas y cuando está vacía, las células son cilíndricas, ¿no? Exactamente, sí. Por eso se llama epitelio transicional o urotelio, ¿sí? Pero estos son, como dije, excepciones. Otra cosa, para terminar de nombrar a los epitelios, se debe añadir la especialización de la membrana. Es decir, de nuevo, en el caso del epitelio respiratorio, es epitelio pseudoestratificado, por ejemplo, en este caso de tráquea, con células caliciformes, cilíndrico, ciliar, ¿ok? Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliar, con células caliciformes, ¿sí? Cilíndrico, ciliar, con células caliciformes, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí de cómo nombrar a los epitelios? ¿Mande? ¿Por qué ciliar? Porque ciliar. Ay, ciliar, perdón. Ciliar. Sí, a veces me trabo al hablar. Ciliar, con R. Okay. ¿Alguna duda de cómo nombrar los epitelios? Eso es muy importante que aprendan porque es la histología básica. Así cuando ustedes no sepan algo, pero les dicen el nombre, por ejemplo, no sé, si en algún examen les dicen, menciona las células que componen el epitelio de la tráquea, o les ponen, menciona algunas células que componen al epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliar. Ustedes ya saben que, pues, a fuerzas, hay células con cilios, ¿no? Células ciliadas, y por lo menos ahí ya notaron una de las 5 células. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bueno. Ahora, estos epitelios, cuando se organizan en invaginaciones, generan glándulas, ¿sale? Las glándulas, como tal, pues vamos a estar hablando de muchísimas glándulas grandes, glándulas pequeñas, entonces es importante igual que lo veamos. Las glándulas se pueden dividir de acuerdo al número de glándulas en simples o en ramificadas, ¿sí? Ejemplos de glándulas simples pueden ser las famosas criptas de Lieberkühn a nivel del intestino, y algunos tipos de glándulas ramificadas, por ejemplo, se me ocurren, ¿cuáles pueden ser aquí? Ramificadas, por ejemplo, las glándulas mamarias. Igual, la glándula mamaria pues tiene múltiples ramificaciones. Algunas otras pues pueden ser de acuerdo a la morfología que presenten esas glándulas, pueden ser de tipo acinar o tubular. Como su nombre lo dice, acinar es las que forman un saquito. Al final de la glándula hay un saquito.
también conocido como acino, ¿no? Ejemplo de esto, pues, es a nivel del pulmón, los famosos acinos, ¿no? Pulmonares, o los alvéolos, o los sacos alveolares. O pueden ser tubulares, ¿sí? De nuevo, a nivel de las criptas del Lieberkühn en tubo digestivo. De acuerdo al tipo de secreción que tienen las glándulas, pueden ser endocrina o exócrina. Exos fuera de, entonces, exócrinas van a ser aquellas que vierten su secreción fuera de estas glándulas, ¿sí? Es decir, esas van a presentar conductos que saquen las excreciones hacia algún otro, para que se vayan hacia otro órgano diana o por medio de otros conductos, por ejemplo, en el caso del hígado y la vesícula biliar, para que se vayan a hacer, un efecto a otros niveles del tubo digestivo, por ejemplo, en el intestino delgado, etcétera. Y endocrina, cuando vierten su secreción a torrente sanguíneo, ¿sale? Eso es muy importante, porque, por ejemplo, hay algunas glándulas que tienen esta doble función, tanto endocrina como exócrina. ¿Cuál? Por ejemplo, el páncreas. El más famoso es el páncreas. Si bien el páncreas es una glándula exócrina que vierte en la parte exócrina enzimas a tubo digestivo, en su parte endocrina, mediante los islotes de Langerhans, puede secretar a torrente sanguíneo, ¿sí? Mediante, pues, los islotes de Langerhans son una población celular muy pequeña, de aproximadamente 5% del total de la población en el páncreas, pero que ese 5% de células dentro del islote de Langerhans es súper importante, tanto que una anomalía a nivel pues, bueno, algunas veces, ¿no? Dependiendo de la fisiopatología de esas enfermedades, pueden causar algunas de las enfermedades más famosas en México, en el mundo, y que pues son de las con mayor incidencia, ¿no? Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, en las que estas células beta del páncreas que producen insulina, pues tienen funciones anómalas, ¿no? Entonces, bueno, eso solo por mencionar ejemplos. Y de acuerdo al tipo de secreción, puede tener un tipo de secreción serosa, es decir, que el contenido sea principalmente proteínico. Pueden ser mucosas, es decir, que tenga principalmente secreción de mucinógeno, o pueden ser de tipo mixtas, que tengan ambos tipos de secreción. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque histológicamente lo vamos a poder observar a nivel de las micrografías. En el caso de serosas, pues la más famosa yo creo que es la parótida, ¿no? A nivel de las glándulas salivales, la glándula parótida. Mucosas, pues predominantemente las glándulas submaxilares, pero de hecho esas son mixtas, pero predominantemente mucosas, o las células caliciformes pues tienen predominancia mucosa, y las mixtas que tienen dentro de sus acinos ambos tipos celulares. Bueno, esto ya lo vimos. Y de acuerdo al mecanismo de secreción de las células que componen las glándulas, pueden ser de 3 tipos. Pueden ser apócrinas, pueden ser de tipo holócrinas, o pueden ser de tipo merócrinas. Creo que aquí me equivoqué. Aquí está en donde se ve que las apócrinas es cuando ligeramente una superficie o una porción del citoplasma se expulsa junto con el contenido hacia la luz, ¿sí? Las de tipo holócrinas es cuando todo el contenido celular se va junto con la secreción, es decir, que esto conlleva a muerte celular, ¿sí? Porque se va con todo y todo se va. Un ejemplo de esto pues son las glándulas sebáceas, ¿no? A nivel de piel. Y por último, las glándulas merocrinas, como su nombre lo dice, merocrinas, bueno, yo así lo relaciono, meramente la secreción, es decir, que únicamente se expulsa mediante vesículas la secreción hacia la superficie luminal, ¿sí? Pues un ejemplo de ello son las glándulas salivales. Y sí. Bueno, y a las que les mencioné, al igual que endocrino, apocrino, paracrino, ¿sí? Paracrino, lo glandular, de aquí se va, paracrino y autócrino. Paracrino cuando la secreción de aquí de una célula sale a la superficie y va a actuar sobre los receptores de las células contiguas, ¿sí? Es decir, paracrino cerca de, secreta aquí y va a actuar aquí, ¿sí? O sea, no es meramente exócrino y tampoco va a torrente sanguíneo, es paracrino. Y autócrino es cuando la misma célula secreta sustancias para autorregularse, es decir, que secreta y al nivel de esa misma célula hay causa algunos cambios dentro de ella.
Y ya, vamos a ver propiamente tráquea en 5 minutos, va a ser la clase más rápida de tráquea. Bueno, generalidades de la tráquea, pues es un conducto que se encarga de pasar el aire, ya que a este nivel aún no hay intercambio gaseoso, es un conducto de aproximadamente 20 centímetros, en el adulto obviamente, en el niño pues es menos, que está compuesto por, bueno, es un conducto que tiene una luz y que está en contacto en su superficie posterior con el esófago. Ustedes saben más que yo probablemente de esto, ¿no? Son generalidades anatómicas, que está en su superficie apical en contacto con la laringe y con algunos cartílagos propiamente dichos, y en su parte inferior está pues a nivel de la bifurcación de los lóbulos primarios izquierdo y derecho se encuentra el punto intermedio que es la carina, ¿no? ¿Qué otra cosa? Se compone aproximadamente de 15 a 20 cartílagos en forma de C, en forma de herradura, que no están completamente cerrados en su parte posterior, ya que se encuentra una porción de músculo liso, el músculo liso traqueal, que se encarga de cerrarlos, ¿no? Y ahora sí lo que nos interesa, histológicamente se compone de diversas capas. De interior, es decir, del contacto de la superficie, de la superficie luminal en contacto con la luz al exterior, tenemos a la mucosa, a una submucosa, al cartílago propiamente dicho y a la adventicia. Ahora, aquí están. Histológicamente las capas son mucosa, submucosa, cartílago y adventicia. ¿Qué tenemos en la mucosa? El epitelio, su membrana basal, la lámina propia. En la submucosa de la tráquea tiene una característica muy, muy importante, que es una de las pocas submucosas que están compuestas por tejido conjuntivo laxo. Sí, normalmente las submucosas, por ejemplo, de tubo digestivo, es tejido conjuntivo denso no modelado, pero la submucosa de la tráquea es tejido conjuntivo laxo. Tenemos al cartílago de tipo hialino, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver brevemente los tipos de cartílago, y a su adventicia, ¿no? Que ya acabamos de decir, que la característica de la adventicia es que es meramente tejido conjuntivo denso no modelado. Ahora, la mucosa propiamente dicho es pues el tejido epitelial, que se compone por 5 tipos de células diferentes. ¿Cuáles son estos tipos de células? Las células ciliadas son las que predominan en este epitelio, ¿sí? Células ciliadas, que como les mencioné más anteriormente, tienen la función del barrido. Sacan partículas extrañas y sacan precisamente el moco generado dentro de la vía respiratoria. Van a ser células con microvellosidades o que también reciben el nombre de cepillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las microvellosidades normalmente no se alcanzan a ver en el aumento de un microscopio óptico. Sin embargo, se observan como si fuera un cepillo de dientes, así como que tiene un borde así como festoneado, algo así. También tenemos a las células caliciformes, como su nombre lo indica, tienen una forma de cáliz, ya que las células caliciformes se encargan de secretar mucinógeno, moco. Entonces, por de la secreción y el moco, recuerden que de acuerdo a la técnica histológica, el moco se sale, ¿no? Dentro de nuestra técnica, entonces tiende a quedar como la vacuola de moco y solo hay luz, pero ustedes saben que dentro de ella ahí hubo moco, ¿no? Las células neuroendocrinas, o también reciben el nombre de células de Kulczycki o células de gránulos pequeños. Estas tienen funciones, como su nombre lo dice, neuroendocrinas, secretar hormonas que vayan a otros lugares a llevar como mensajeros, ¿sí? Y las células basales no tienen otra función que regenerar a los otros tipos celulares, ¿sí? Basales o células madres, también lo pueden leer así. Como les dije, las capas que componen a esta mucosa va a ser el epitelio, que es un epitelio de tipo pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, o también es llamado como epitelio respiratorio. A este tipo de epitelio se refieren cuando dicen epitelio respiratorio. Va a haber siempre debajo de cualquier epitelio la membrana basal con sus 2 estratos, el estrato lúcido con la lámina lúcida y con la lámina basal, recuérdenlo, ¿sí? Y la lámina propia. La lámina propia es, como ustedes ya lo saben, tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Y algo muy importante, muy, muy importante, que en esta lámina propia vamos a tener la presencia del BALT. ¿Qué es el BALT? Tejido linfoide asociado a bronquios, es decir, asociado a vía aérea. ¿Qué es el BALT? Bueno, es tejido, como su nombre lo dice, tejido linfoide, es decir, son cúmulos de células inmunitarias, sobre todo linfocitos de tipo B y T, que se conglomeran en
¿cómo les podré decir? Bueno, se llaman nódulos. Son como cúmulos de células que están presentes precisamente aquí en la lámina propia y que tienen una función muy importante que, bueno, cuando veamos inmunitario más adelante vamos a ver que estos tienen función de protección de esta mucosa, pero también de reconocimiento, ¿sí? Ustedes saben que la vía aérea está en contacto constante con algunos antígenos. ¿Qué es un antígeno? Cualquier molécula que pueda desencadenar una respuesta inmunitaria. Bacterias son antígenos, virus son antígenos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, este VAL es muy importante, ¿sí? Y ahora, como les dije, células ciliadas, pues obviamente en la superficie apical van a tener cilios, células con microvillosidades o en cepillo, las células neuroendocrinas de Kulczycki o de gránulos pequeños y las células basales, ¿sí? Y vean, por eso se le llama pseudoestratificado cilíndrico, vean, son cilíndricas, pseudoestratificado, porque les digo que esos núcleos, al estar en diferentes niveles dentro del epitelio, tienen como, pareciera que es estratificado, pero no, todas están en contacto con la membrana basal y ciliado por estos cilios. Y vean cómo les decía que las microvellosidades no se alcanzan a ver. Algo importante aquí es que vean la membrana, cómo resalta esta membrana, ¿no? Pues sí, prácticamente es eso. Y vean, todo esto es la lámina propia, vean, es tejido conjuntivo laxo. ¿Por qué? Porque hay predominancia de células. Y vean, si bien hay bastantes fibras, como en cualquier tipo de tejido conjuntivo, estas fibras no tienen ninguna disposición especial, están como muy regadas entre sí y hay una abundante celularidad. Vean nuevamente qué bonita se ve esta imagen. Los cilios, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliar. Vean, probablemente esta que va acá es una célula con cilios, porque pues aquí están los cilios. Vean, esta parece ser una célula basal o célula madre regenerativa. Aquí hay otra y aquí no veo ninguna célula caliciforme, pero sí, prácticamente es eso. Ahora, ya voy a terminar. La submucosa, ¿tienen clase a las 8? Sí, de historia. Sí, tenemos de historia. Okay, un minuto ya. Terminamos hasta la submucosa. ¿Qué es la submucosa? Es tejido conjuntivo laxo, y esa es la característica muy importante de la submucosa de la tráquea. Tejido conjuntivo laxo, y algunas veces cuando el tejido linfoide del VAL tiende a aumentar, puede incluso llegar hasta la submucosa de la tráquea. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar dentro de esta tráquea? Glándulas mixtas, como les dije, tienen tipos de secreción serosa y mucosa, y es una característica importante de la tráquea. Y vean, esto es una glándula mixta, vean. Esto es una célula mucosa, otra célula mucosa, pero estas son mixtas. ¿Por qué? Porque vean, la célula mucosa hace aquí un artificio que empuja, más bien, o hace que el citoplasma de la célula serosa tienda a irse a la periferia y entonces genera unas semilunas. Estas semilunas se van a llamar semiluna de Janus, ¿sí? Esta es característica de estas glándulas mixtas, ¿sí? Empujar, eso es un artificio que empuja a la célula secretora de proteínas hacia el fondo y la célula mucosa se queda en la parte superior. Esto, sin embargo, es un acino de tipo seroso. ¿Por qué? Pues porque se ve la tinción, ¿no? Intensamente basófilo. Y vean, estas pues son únicamente células mucosas. ¿Sí? Y hasta aquí nos quedamos. No, ninguna.